Hola, hola. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Ya sé que no me ven en la pantalla, pero como estoy solito trabajando aquí en la iglesia, voy a necesitar nada más que me indiquen si se escucha bien el volumen o si le subimos un poquito. Por favor. Y ahorita comenzamos. ¿Sí? Hola, hola. Saludos a todos. Ya voy para allá, hermano. Estoy aquí nada más subiéndole el volumen y ahorita aparezco con ustedes. Hola a todos, buenos días. Déjenme conectarme por aquí para estar al pendiente de lo que estamos hablando, hermanos. Bueno. Díganme nada más, por favor. Ok, ya me dijo Saudi que se oye bien. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu bendición de predicar tu palabra, Señor, y por este tiempo, Señor, que tú nos das de vida, Padre, antes de que vengas por nosotros. Damos gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, y ponemos en tus manos la palabra de esta mañana. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Tú eres digno de recibir la honra, la gloria, el poder, el reconocimiento por todos nosotros y por todas las cosas que fueron creadas, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok, hermanos, pues como podrán darse cuenta o haberse dado cuenta, pues estoy solo aquí en la iglesia. La verdad, había escuchado de personas que le predicaban a las bancas y la verdad es que no sabía yo qué se sentía, pero pues seguramente este día lo voy a experimentar. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de transmitir, aunque sea por este medio, que Dios nos da, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor de todas las cosas que está haciendo en medio de nosotros. Y les quiero dar gracias a ustedes también por su fidelidad y por el amor que tienen hacia el grupo, hermanos. Déjenme bajar el volumen aquí ya. Bueno, pues sin más ni más, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vayan conmigo, por favor. A primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Bueno, voy a leer desde el 9. Resistidle pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el versículo 10 dice: y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es que a nadie nos gusta el sufrimiento, a nadie nos gusta padecer, a nadie nos gusta el dolor. Hay diferentes causas por las que el sufrimiento puede llegar, pero me voy a enfocar un poquito más, primeramente, en comentar acerca de qué son los padecimientos, qué es el sufrimiento y cuáles son los dolores. Y ahondando un poquito en el tema, encontré que el padecer implica, por ejemplo, sufrir un dolor físico, un dolor moral, una molestia, sufrir riesgos, sufrir malestares, sufrir, por ejemplo, malos tratos, ¿no? Es otra forma de sufrimiento, ¿sí? También encontré que es una experiencia que tiene una acción perjudicial o dañina. Ojo, estoy leyendo un diccionario cualquiera, ¿sí? Y se define así como una cierta acción perjudicial o dañina, ¿sí? Por ejemplo, a veces cuando sufrimos algún
daño económico, quizás porque invertimos en alguna cosa, en algún objeto. Las personas que invierten a veces en la bolsa de valores y que por algunas circunstancias, bueno, se cae la bolsa, pues les ocasiona un sufrimiento económico, un malestar, una acción perjudicial, dañina para sus bolsillos, Oh, sí. Experimentar también dice otra definición, experimentar o sufrir cierto cambio en su desarrollo o crecimiento, o algún cambio de actitud. En otras palabras, sufrir algún cambio o una metamorfosis. A veces hemos escuchado que a los niños, cuando están creciendo, les duelen los huesos. Entonces el crecimiento o el desarrollo de una persona, en algunas ocasiones puede ocasionar dolor o sufrimiento. Otra definición es que nos causa dolor, nos causa sufrimiento, malestar o padecimiento cuando tenemos que soportar o tolerar a alguien, ¿sí? Alguien desagradable, por ejemplo, ¿sí? Lo sufrimos al verlo, incluso algunas personas dicen, ay, es que ya no aguanto a mi jefe, ¿no? O cuando una persona, sin querer o queriendo, te contesta mal o te habla mal, es un padecimiento, causa un dolor, sobre todo cuando a esa persona tú la amas o la quieres o esperas algo bueno de ellas, ¿sí? Te hace sufrir. A veces decimos, híjole, ¿cómo me causa malestar la vida de mi jefe, ¿no? En muchas ocasiones. Y bueno, otra cosa que encontré es que el cristiano sufre constantemente el asedio, la crítica, el peso del mundo que no conoce a Cristo. Y eso trae también para el cristiano cierto pesar, cierto sufrimiento, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir incluso, por ejemplo, hermanos, de las enfermedades que nos causan un dolor, ¿sí? Un malestar físico, un sufrimiento, un padecimiento, ¿sí? Dicen por ahí que nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Y a veces estamos tan sanos de todo nuestro cuerpo, no nos duele nada, andamos de arriba para abajo, pero ¿qué tal, por ejemplo, el día, por ejemplo, que te duele el estómago, hermanos? El día que te duele el estómago te duele todo, no puedes hacer nada, ni qué decir cuando nos duele la cabeza, ¿no? Y sufrimos un dolor físico también, que puede ser por algún padecimiento, algún trauma o alguna enfermedad. Pero ni de qué hablar, hermano, cuando sentimos preocupación por algo. Cuando sentimos cierto sufrimiento, por ejemplo, causado por la actitud de alguno de nuestros hijos. Cuando sufres por la salud tuya o cuando sufres por la salud de algún ser querido, amigo, familiar o alguna persona que amas. Aunque no lo estés padeciendo en tu propia carne, el sufrimiento ajeno, el sufrimiento de la gente, de los hermanos, de la iglesia, del amigo, del compadre, del conocido, del familiar, cuando tú ves a tus personas queridas sufriendo en medio de alguna crisis, de algún trauma, de alguna enfermedad, wow, también tu corazón se duele y pareciera en muchas ocasiones que sufres igual que él. Oh Señor, tener una parte del cuerpo afectada por una enfermedad o un daño determinado o tener alguna enfermedad, por ejemplo, cuando a veces decimos que sufrimos del corazón. Algunos que han sufrido del corazón dicen es que el corazón duele de tal forma, a veces duele, a veces pareciera como que te entierran un puñal en el corazón, hermanos, y de veras el corazón duele de tal forma que bueno, no se lo deseo a nadie. Alguna reuma a veces que nos paraliza en las noches con el frío. El sufrimiento y el padecimiento, hermanos, el dolor está en todas partes y lo padecemos todos, hermanos. ¿Sí? ¿Qué decir, por ejemplo, de las personas que sufren padecimientos por abandono, hermanos, o por rechazo? ¿Sí? Esas personas sufren. ¿Qué decir, por ejemplo, hermanos, de las personas que por algún motivo sufren persecución, crítica o rechazos, juicios, en tu trabajo, en tu casa, con tus familiares, con tus amigos,
Cuando de repente te conviertes a Cristo y dejas de hacer todas las cosas que hacías, y entonces tus amigos te empiezan a decir, es que te pasa, es que ya te volviste niña, es que ahora eres muy santurrón, ¿sí? Todas esas cosas, hermanos, que aquejan a la iglesia, de cierta forma pueden decir o podemos presumir que son padecimientos, persecuciones, críticas. Y todo eso, aunque por causa de la madurez hoy por hoy podríamos decir, es que eso ya no nos afecta, sin duda que algún momento nos llegó a afectar, ¿sí? Yo oro para que el día de hoy, pues cada vez seamos más maduros, hermanos, y que aunque sepamos que va a haber sufrimiento, aunque sabemos que va a haber abandono, rechazo, crítica, juicios, esas cosas ya no nos afecten, sabiendo que Cristo nos ama y que nos ha recibido y nos ha aceptado como somos. Esto no quiere decir que nos vayamos a quedar, y no estoy diciendo que nos vayamos a quedar en el lugar donde estamos. Tenemos que entrar a un proceso el cual el Espíritu Santo nos hace entrar para cambiar y para dejar de hacer muchas cosas. Lo que quiero decir es que conforme vayas caminando en las cosas del Señor, tienes que ir madurando de tal forma que aunque haya rechazo, que aunque haya padecimiento, que aunque haya sufrimiento, rechazo, juicio crítico o soledad de tu vida, que ya no debería de haberlo por la compañía del Espíritu Santo, pero aunque pudieras experimentar todas esas cosas que están en el mundo, la madurez te lleve poco a poco a que ya no te afecten, de la misma forma como te afectaron en un pasado. Pero dije todo esto simple y sencillamente para entrar en materia como una especie de introducción, no sin antes hablar también de las personas que hoy por hoy están pasando necesidad económica, gente que sin duda esta pandemia y esta situación económica que vive el país los han llevado a situaciones extremas, a padecer hambre, sed, soledad, entre algunas otras cosas, hermanos, que sin duda en este mundo vamos a seguir sufriendo, padeciendo. Pero voy a regresar a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 y voy a retomar el texto que dice: y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y el versículo 11 dice: a Él sea la soberanía por los siglos. Amén. Y aquí vemos, hermanos, el apóstol Pedro hablándonos de 4 principales cosas, 4 principales temas, 4 principales asuntos que van a llegar a la vida de todo cristiano, pero única y exclusivamente después que padezcáis un poco de tiempo. ¿Sí? Y quiero principalmente enfocarme esta mañana en las 4 cosas que el autor divino dice que Él mismo, escucha bien, no va a ser por mano de otra persona, no va a ser por mano de ningún enviado, no va a ser por nadie, sino dice aquí la palabra de Dios que Él mismo, o sea, Dios mismo, no va a ser el que va a venir a tu vida y a mi vida a perfeccionarnos, a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos. Sí. Pero esto que va a hacer el Señor, hermanos, no va a venir antes de que padezcamos un poco de tiempo. Amén. Podemos ver cómo estas 4 cosas podrían. Estaba yo leyendo el texto y yo veía cómo eran ciertamente 4 grandes bendiciones. Porque dice la palabra que si Él mismo iba a venir a hacer esto en nosotros, podríamos entonces presumir que es una bendición que viene de Dios para con nosotros. Podríamos verlo entonces, podríamos comparar este pasaje de la palabra de Dios como si Dios trajera para nosotros o para con nosotros un tesoro, o mejor dicho, 4 tesoros, 4 joyas, 4 cosas invaluables, ¿sí? De mucho valor. 4 cosas: la perfección, la fortaleza, el establecimiento
y la afirmación en Cristo Jesús. Y quiero esta mañana basar mi predicación, poner toda mi atención en estas 4 cosas. Pero recuerda, y te lo voy a estar recordando constantemente, conforme vaya yo avanzando en cada una de estas cosas, te voy a ir recordando que estas cosas, estas bendiciones que van a venir principalmente de la mano de Dios, no van a venir, sino que antes pasemos por un periodo corto de tiempo en el padecimiento, en el dolor, en el sufrimiento, en la prueba. 4 joyas, 4 galardones, 4 tesoros, 4 piedras preciosas. Comencemos con la primera. Pero vaya, aquí cabe una pregunta, ¿no? Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿cuál será, hermanos, para nosotros el precio para obtenerlas? ¿Cuál será ese precio? El mundo nos dice que lo más importante en esta vida es que no suframos, que la pasemos bien, que estudiemos para tener buenos salarios. El mundo nos dice que nos establezcamos en iglesias, en donde estemos cómodos, en donde nada nos demanden, en donde vengamos a sentarnos y se nos diga exactamente lo que nos gusta, o lo que quieres oír, o lo bonito de la palabra de Dios. Pero la mayoría de las iglesias, hermanos, desgraciadamente, hoy en día no están predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que después de que padezcamos un poco de tiempo, entonces vendrán las bendiciones. Pero el evangelio que se está predicando en muchos lugares es que las bendiciones van a llegar aunque tú no hagas nada. Por el contrario, muchos de los líderes están evocando sus predicaciones para decirte que no debes de sufrir. Digo, ni hablar de la secta de los de Pare de Sufrir, ¿verdad? Ni hablar de esa gente. La palabra de Dios dice que tenemos que sufrir, hermanos. El mundo te va a decir en todo momento que no sufras, que no padezcas. Ahora no estoy diciendo que nos latiguemos, ¿sí? No estoy diciendo eso tampoco. Estoy diciendo que Cristo sufrió y padeció por nosotros. Eso es lo que estoy diciendo, que Cristo ya padeció por nosotros. Pero también la palabra de Dios dice que si queremos seguirle, tenemos que tomar nuestra cruz. Y eso implica también, en buena medida, que nosotros tenemos que padecer un poco de tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Mira, acompáñame, por favor, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice así: puesto que Cristo, escucha bien, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. Él padeció en la carne, el que padeció en la carne terminó con el pecado. Déjame ver ¿cómo dice esta versión? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. La NTV dice así: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también, pues si ha sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Eso es lo que he querido decir. Es decir, que desde que tú y yo venimos a Cristo, desde que tú y yo decidimos seguir a Cristo, aunque tú no quieras y aunque yo no quiera, y aunque no nos guste el sufrimiento, es algo, hermano, que tiene que venir, vamos a decir, de forma automática. Pero la palabra de Dios dice que después de que venga un poco de sufrimiento por un corto tiempo, entonces Él mismo nos perfeccionará y nos afirmará. Sí, las lisonjas del mundo, hermanos, dicen otra cosa. El mundo omite totalmente la aflicción y el mundo omite totalmente hablar de estas cosas que yo estoy hablando esta mañana. Por eso es que dentro de las bendiciones que Dios nos da, hermanos,
tenemos que incluir dentro de ellas el sufrimiento y los padecimientos. Porque Dios mismo usa estas cosas para traernos unas bendiciones mucho más grandes y mucho más extensas de lo que tú y yo podemos ver o imaginar. El padecimiento, el sufrimiento, hermanos, nos preparan nuestro corazón, mantienen nuestro corazón al margen, si me permites decirlo así. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté listo, en todo momento preparado para recibir las bendiciones que vienen de parte del Señor. Y no solo recibirlas, sino también valorarlas. ¿Sí? Porque todo el tiempo, hermanos, todos los días, estamos recibiendo grandes bendiciones del Señor. Desde que te levantas, desde que tenemos un sol sobre nuestra cabeza que nos calienta, que nos da de comer porque hace crecer la hierba, la semilla del campo. Desde que tenemos un aire que sopla, un viento que sopla y que trae las nubes para que pueda llover. Desde que tenemos luz para alumbrarnos, hermanos, calentarnos. Desde que hay comida en nuestra mesa, lo que sea que haya ahí en tu casa. Desde que estás sano en tu casa. Desde que puedes pensar en todos tus cabales. Desde el momento en que puedes amar, desde el momento en que puedes hablar, que te puedes expresar de forma correcta. Tantas bendiciones, hermanos, que nos ha dado el Señor, no hay más que contemplar cuántas cosas hizo el Señor Jesús, cuántos enfermos sanó, cuántos cojos también sanó el hermano, cuántas personas vino a traer la vista el Señor. Y tú y yo, hermanos, todos los días tenemos una serie de bendiciones sobre nuestra cabeza, pero que pocas veces nos damos cuenta y terminamos agradeciendo aún por la galletita que nos comemos al del día de hoy. Pero dice aquí la palabra de Dios que no tenemos que descartar el sufrimiento, sino que tenemos que tomarlo de la misma manera que tomamos la misericordia y la bendición de Dios, hermanos. Pero escucha bien, y te lo dije al inicio, pero este sufrimiento tiene una caducidad. El sufrimiento, el padecimiento es de corta caducidad a la luz de la palabra de Dios, porque dice que solamente vendrá por un corto o por un poco más de corto tiempo. Dios, dice la palabra del Señor, nos perfeccionará. Y miren, de verdad que es absolutamente importante, hermanos, que tú y yo lleguemos a la perfección. ¿Y qué quiere decir la perfección? ¿Quién comienza, por ejemplo, hermanos, por poner un simple ejemplo, quién comienza un buen libro y en lo más interesante que estás leyendo ese libro lo dejas a la mitad? Sí. El día de ayer, antier, estaba yo con mi hijo, me dice, vamos a ver una película, ¿no? Y le digo, sí, vamos a ver una película. Y la verdad es que él escogió una película que de pronto cuando la empecé a ver, como que no me iba a gustar. Pero bueno, yo ya le había dicho a mi hijo que le íbamos a ver, le dije, bueno, vamos a ver la película. Oh, hermanos, qué buena película. Qué buena película. Ni siquiera sé cómo se llama, pero bueno, ahí se las recomendará después mi hijo. Qué buena película. Pero ¿qué crees, hermanos? Faltaban 20 minutos para acabar la película. Estaba en la parte más importante, la más interesante. Y por alguna otra ocasión se nos fue el internet, se bloqueó la señal, por más que le estuvo mi hijo, mueve y mueve y mueve y mueve, ya no nos pudimos conectar. ¡Guau! Nos quedamos picados, nos quedamos a la mitad, ¿sí? Y al día siguiente le digo a mi hijo en la noche, le digo, ¿sabes qué? He estado pensando todo el día en la película, quiero terminar de ver la película, quiero saber qué pasó con esa persona. Y dice mi hijo, bueno, ahorita la pongo, ya acabamos de hacer nuestras cosas, lo pusimos, 20 minutos de película, hermanos. Yo creo que yo no hubiera podido dormir si no hubiera visto el final de la película. Y este ejemplo que yo pongo, hermanos, es muy simple, es muy burdo, es muy ligero. Pero ¿sabes qué? ¿Quién comienza a ver una película y se queda a la mitad si la película es buena? ¿Sí? Y yo quiero decirte esta mañana que la obra que el Señor Jesucristo empezó en ti, la va a terminar, hermanos. La va a perfeccionar. Porque escucha bien, Dios no envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que Él nos invista de toda su gracia
que Él nos dé todas las bendiciones que Él nos ha dado, que Él nos traiga la salvación que Él nos ha dado, que Él nos purifique, nos limpie, nos aparte y nos llame para cumplir nuestro propósito para con Él. ¿Sí? El Señor no hubiera hecho eso si Él tuviera el deseo o si tuviera la intención de que te quedaras a la mitad de tu propósito, a la mitad de tu vida o a la mitad de tu película, si me permites decirlo así. El Señor tendrá que perfeccionar, hermanos, su obra tarde o temprano. El Señor está interesado en perfeccionar la obra que comenzó en ti y en mí. ¿Sí? Nadie deja, por ejemplo, una obra de arte inconclusa. El que se dedica a la pintura, a pintar cuadros, obras de arte, el que se dedica a la escultura, ¿quién se atrevería a dejar una obra de arte a la mitad? Inconclusa, hermanos. Y el Señor en ti y en mí, cuando nos hizo, nos formó, Él estaba pensando en una obra de arte. Dios no nos va a dejar a la mitad, hermanos. Es intención del Señor terminar y perfeccionar la obra que empezó en ti. Pero esto no va a venir sin que antes padezcamos y suframos por un poco de tiempo. ¿Sí? Oh Señor, si Dios nos ha vestido, hermanos, con toda su gracia, ¿tú crees que Él se atrevería a dejar incompleta su obra? Yo creo que no. ¿No sería una bendición que Dios empezara algo y no lo terminara? Por el contrario, yo podría presumir, y esta es una opinión mía, yo podría presumir que si Dios empezara en mí una obra y no la terminara, podría yo incluso presumir que es Dios quizás trayendo una maldición sobre mí. ¿Sí? Pero por el contrario, el Señor nunca va a hacer eso. El Señor nunca va a hacer eso. El Señor nunca va a empezar algo en ti y no lo va a terminar. Imagínate pues que hoy, por ejemplo, Dios nos ame y mañana no nos ame y nos deseche. ¿Me explico? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Por eso es que el Señor quiere llevarnos hasta el fin a perfeccionar su obra. Eso nunca va a pasar. ¿Sí? Oh Señor, la obra que está haciendo en ti, hermanos, el Señor la va a perfeccionar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es un ser perfecto. Cuando Dios empezó con la creación, hizo todo en 6 días, y dice la palabra de Dios, en el 7º descansó. Pero todo lo que tuvo que el Señor haber creado, lo creó en un periodo de tiempo, y después descansó. El Señor no dijo, bueno, hoy voy a hacer un día una cosa, y después voy a descansar, y después mañana le sigo, como tú y yo decimos. Tú y yo sí empezamos una tarea hoy, y normalmente no somos suficientemente constantes para decir, no, lo que empecé hoy lo voy a acabar hoy. ¿Sí? El Señor empezó sus obras y las concluyó de principio a fin, hermanos, y después descansó. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser esto? Que estemos a veces peleados con el sufrimiento. ¿Cómo puede ser que a veces veamos los padecimientos como algo, como un castigo, como algo que viene sobre nosotros, cuando la palabra de Dios dice que son necesarios para llevarnos a la perfección? Es necesario, hermanos, padecer por un poco de tiempo. Porque si no padecemos por un poco de tiempo, no van a venir las 4 bendiciones de las que te estoy hablando. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice así: amados, no se sorprendan por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Y el 13 dice: más bien, regocijaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías,
para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gozo inefable. Y aquí dice que, hermanos, no nos sorprendamos por el fuego que nos ha sobrevenido, que nos sucede para prueba, como si algo extraño nos aconteciera. Escucha bien, el padecimiento, los sufrimientos, el dolor, hermanos, en la vida del creyente, del cristiano, no debería de sorprenderte. Porque aquí dice que va a venir como un fuego de prueba. ¿Y sabes qué hace el fuego, hermanos? Bueno, tenemos que decir que el fuego se usa para muchas cosas. Pero una de las cosas que hace el fuego en los metales es que los purifica. Pero no los puede purificar al metal, escucha bien, no puede el fuego purificar al metal si antes no lo consume, si no lo derrite. Porque cuando el metal se derrite y se consume, toda la impureza de ese metal flota y sube y se pone hasta en las partes de arriba. Y entonces sí, el que lo está trabajando puede retirar toda la impureza que flota. Y las pruebas, el dolor, los padecimientos, los sufrimientos, dice la palabra de Dios, que vienen como un fuego sobre la vida del creyente. ¿Para qué? Para probarlo, para probar su corazón. Pero dice también la palabra, no te extrañe, no te extrañe. Y en los versículos que leímos anteriormente dice, si los padecimientos vienen, tampoco te extrañe, por el contrario, dice, más bien prepárate para el día que vengan los padecimientos, las pruebas, los sufrimientos y el dolor. Y el 13 dice, más bien regocíjate, porque sois participante de los padecimientos del Mesías. Y si son los padecimientos del Cristo, hermanos, del Mesías, de Jesús, si Él padeció en ellos, nosotros no tenemos por qué no padecer de ellos tampoco. Si queremos también las bendiciones que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Los padecimientos deberíamos más bien estar acostumbrados al padecimiento, hermanos. El fuego quita la escoria, los padecimientos nos limpian, nos purifican a través de la aflicción. A través de la aflicción el corazón del hombre, entiéndelo bien, a través de la aflicción el corazón del hombre es llevado a ser mejor, hermano. Es mejorado tu corazón y el mío. Debemos pasar por esta aflicción para que el Espíritu Santo pueda venir como un fuego purificador sobre nuestras vidas, cambiar y quitar y arrancar todo lo que no está bien y todo lo que no le gusta todavía al Señor. Para que una vez concluido, hermanos, este proceso, entonces podamos presentarnos delante de Dios puros, sin manchas, como con nuestras vestiduras libres de toda corrupción, de todo pecado. Pero recuerda que esto no pasará sino hasta después de un tiempo, de un corto tiempo. Ahora bien, quiero pasar a la segunda bendición, que es la afirmación. Sí, es la afirmación. La palabra de Dios dice que la vida del cristiano es como la flor que hoy está y que mañana no está. Y ciertamente que la vida en este mundo así es, como la palabra de Dios dice. Pero ¿sabes qué? Que Dios quiere hacer algo diferente en ti y en mí, como cristianos, como hijos suyos. Ciertamente la vida del hombre en este mundo es pasajera y la palabra de Dios hace bien en compararla como una flor que brota hoy y que mañana ya no está. Pero escúchame bien, cuando tú y yo venimos a Cristo y abrazamos el Evangelio y abrazamos completamente lo que Dios quiere para nosotros, que incluye el padecimiento y el sufrimiento, entonces el Señor, ¿sabes qué hace? Dice la palabra de Dios, y en la semana lo comentamos, que Jesucristo viene a revelarnos la eternidad, y la eternidad es conocer al Padre. Finalmente, lo que quiero decir es que cuando la vida del cristiano, que es como una flor que hoy está y mañana no está, hoy está y mañana no, Cristo viene, y a través de Cristo, Cristo quita de nosotros ese periodo tan corto que es nuestras vidas, hermanos.
Y una de las bendiciones que da Cristo al afirmarnos en Él es la vida eterna. Todos los frutos buenos de todo creyente, hermano, tienen que ser frutos que trasciendan en este mundo, hermanos. Los frutos que tú das cuando entramos en un periodo de renovación del conocimiento de Cristo, dice la palabra de Dios que entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a producir un fruto en la vida del creyente. Y ese fruto, hermanos, no debería de ser pasajero. Ese fruto debería de ser un legado que tú tienes que dejar en la sociedad, en el país, en la colonia donde tú vives, pero principalmente en la vida de tus hijos, en tu casa. Aunque tu vida sea corta y pasajera, el legado que tú dejas va a prevalecer de una generación a otra y a otra y a otra. Los frutos de todo buen creyente se basan en estar afirmados en la palabra de Dios, hermanos, a través del sufrimiento y del padecimiento que el mismo Jesús nos advirtió que vendría. ¿Sí? La afirmación tiene que ver con tu carácter de un verdadero hijo de Dios. Cuando tu fe está construida totalmente sobre la roca y con materiales sólidos que aguanten cualquier tipo de tormenta, querido hermano. La afirmación quiere decir que estemos totalmente centrados en el amor de Cristo todo el tiempo. ¿Me explico? Yo aquí te preguntaría, ¿estás totalmente, hermano, afirmado en Cristo para soportar cualquier padecimiento, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, cualquier prueba? ¿Estás realmente afirmado en Cristo para soportar lo que venga, hermano, y que estés inamovible de las cosas a las cuales el Señor te ha llamado? Que a pesar de que pase lo que pase, tú sigas diciendo sí y amén a tu voluntad. Que pase lo que pase, aunque las cosas estén, como dicen, color de hormiga, tú puedas seguir diciendo, hermano, sí y amén. Si estamos pasando esto es por algo. Si vino este mal sobre nosotros, es por algo. Sea el nombre del Señor bendito. Es el Dios de misericordia. Que tú y yo podamos estar, hermanos, haciendo este tipo de afirmaciones. Son muestras de que estás firme en Cristo, de que tu simiente está en Cristo y que tus fundamentos están totalmente bien puestos en Cristo. Y que no va a venir nada, que no va a haber nada, ni la enfermedad, ni el temblor que venga, ni cualquier cosa, ni la crisis, ni la enfermedad, ni la pandemia, ni cualquier cosa pueda moverte, hermano, de lo que es Cristo para ti. Totalmente firmes, hermanos, como un muro sólido, con cimientos sólidos, centrados totalmente en el amor de Cristo. No importa, escucha bien lo que voy a decir, no importa si eres joven, si eres viejo, no importa. La edad no es un factor determinante para que haya esta afirmación que Cristo está buscando y que va a mandar a todo creyente, hermanos, cuando es pasado por el fuego de la prueba. Oh, hermano, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber si estás totalmente bien arraigado? Si no viene sobre ti, si no viene sobre mí alguna tormenta. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que estamos firmes, bien afirmados en Cristo, en su Evangelio, en su palabra, si no somos pasados por ninguna prueba? ¿Cómo te vas a dar cuenta que vas a estar firme? ¿Cómo te vas a dar cuenta que eres un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua y que eres cuidado por Dios, hermanos? ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso si no eres sometido a vientos de prueba? ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Se me está secando la garganta, hermanos, pero voy a tratar de continuar así porque, como ya les dije, estoy solo. Voy a acercarme un poquito esto más y voy a tratar de hablar un poquito más bajo, perdóname. Pero escucha bien,
Pregúntate todas estas cosas que te estoy diciendo. Si aún sigues dudando de tu salvación, si aún sigues dudando de que el cielo te espera, si aún dudas de que si Jesús viene, Él te va a llevar o no te va a llevar, si aún dudas del poder de Cristo, si aún sigues dudando de la sangre de Cristo para salvación, quiero decirte que tú necesitas ser afirmado por Él mismo, pero que es necesario para que te des cuenta. Si estás afirmado completamente, bien firme, es necesario que vengan vientos, vengan lluvias, que vengan terremotos, que vengan tormentas, para que entonces tú puedas darte cuenta si estás o no estás firme en Cristo. Pero recuerda bien que esto no vendrá sino hasta de un periodo corto de padecimientos y de prueba. Voy a seguir adelante y voy a pasar a hablar de la tercera bendición, pero yo creo que sí voy a tomar un poco de agua, hermanos, porque ya no puedo hablar. Discúlpame, no me tardó nada. Listo, hermanos. Listo, hermanos. Discúlpenme, estoy solo aquí, no hay nadie que me pueda ayudar. No importa, vamos a continuar. Fortalecimiento, hermanos. La tercera bendición de la que quiero hablarte esta mañana, y voy a tratar de hablar más bajo. Espero no se pierda mucho el audio, hermanos. Fortalecimiento, dice la palabra de Dios en la tercera bendición. Escucha bien, no solamente hay que estar firmes, sino también hay que estar fuertes. Imagínate un soldado que está listo para la guerra, que está esperando la batalla, ya está con su espada, ya está con su armadura, ya está listo, ya está totalmente bien entrenado, pero imagínate que ese soldado no tenga fuerzas. Sí, imagínate. Y que a lo mejor está a punto de salir a la batalla, y aunque tiene toda la voluntad de salir y hacer guerra, sus pies están endebles, sus rodillas están temblando, tambalea y no puede sostenerse. Tal vez puede ser por mala alimentación o quizás por alguna condición pecaminosa, no lo sé. Pero finalmente aquí vemos al apóstol Pedro elevando al cielo una oración. Cuando el apóstol está orándole al Señor, pidiéndole que vengan estas 4 bendiciones sobre la vida de los creyentes, es porque él sabe que de acuerdo a la gracia de nuestro Señor, el apóstol sabe que van a venir estas bendiciones. Sí, aquí Pedro sabe que su oración va a ser contestada, que no habrá nadie que pueda enfrentar a un cristiano cuando es fortalecido por Dios, hermanos. Sí, cuando Dios fortalece la vida de un creyente y cuando tiene la protección de Dios sobre él, hermanos, nadie puede hacer frente. La palabra de Dios dice que entonces cuando la fuerza del Señor viene sobre nosotros, podemos tapar bocas de leones, podemos hacer huir a ejércitos enteros, podemos conquistar, podemos recuperar, podemos traer salvación y podemos traer prosperidad a la gente que está a nuestro lado, la gente que viene detrás de nosotros. Es necesario, hermanos, que el fortalecimiento del creyente venga como una bendición después de las que ya te mencioné, pero no va a venir si no padecemos por un poco de tiempo. Oremos pues entonces que no seamos, querido hermano, cristianos débiles, sino que Dios nos haga hijos fuertes, que nos levante como verdaderos guerreros de Dios, que saque de nuestros lomos hombres y mujeres fuertes, obviamente en lo natural, pero también en lo espiritual, hermanos.
Que una vez que el Señor nos haya afirmado en Él, y que una vez que el Señor haya comenzado y continuado y terminado la buena obra, Señor, es nuestra oración que también venga a haber un fortalecimiento a la iglesia, que seamos soldados fuertes, que tengamos rodillas firmes, que estemos parados sobre la roca y que podamos ser hombres y mujeres fuertes. Que después de la prueba, querido Jesús, nos podamos levantar como hombres a hacer guerra y a recuperar lo que quizás hemos perdido o lo que hemos dejado de ganar. Quizás que nos levantemos con toda la fuerza de hombres y mujeres, hijos de Dios, a predicar tu palabra, Señor, con valentía, pero es necesario que tengamos la fuerza que solamente tú nos das. Fortalecidos, hermanos. Qué importante es que seamos una iglesia fuerte. Qué importante es que nuestros pies, nuestros brazos, nuestras manos, que todo nuestro ser pueda ser fortalecido. Qué importante es que en la medida que el Señor vaya perfeccionando, vaya avanzando, vaya terminando su obra en nosotros. Qué importante es que nos haga tener fundamentos firmes, afirmados en Él, que ninguna cosa nos pueda mover. Pero qué tan importante es que podamos ser siervos, esclavos del Señor, guerreros de Dios, que podamos venir a ser hombres y mujeres fortalecidas en Cristo. Sí. Que nos levantemos cada mañana, hermanos, con una fuerza sobrenatural y que haya algo que nos empuje hacia adelante a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y a cumplir los propósitos eternos que Dios tiene para con nosotros. Pero recuerda que esto no pasará sino hasta que venga un corto tiempo de tribulación, de prueba, de padecimientos. Y por último quiero hablarte de la cuarta bendición que el apóstol Pedro le pide al Señor, que sea Él mismo el que traiga por su propia mano sobre la vida de la iglesia, pero no sin antes de que venga un tiempo de prueba y de padecer, hermanos. Y te quiero hablar ahora del establecimiento. Establecimiento es por lo regular el resultado de obtener las tres primeras cosas de las que ya te hablé. Escucha bien, el árbol que es plantado constantemente de un lugar a otro va a terminar muriéndose, y si no se muere ese árbol no va a dar fruto. Sí, nosotros lo hemos visto aquí en la iglesia. Tengo un agave azul que ha empezado a dar sus crías. Perdón, hermanos. Tenemos un agave azul que empezó a dar sus crías. Este agave azul que tenemos ya es hijo de otro agave que teníamos, solamente que el agave que teníamos antes solamente dio una cría, que es este que tengo. Pero me gusta cuidarlo, además de que me gusta el agave azul. Me gusta cuidarlo, y este agave que su mamá solamente dio uno, este agave hasta el momento ha dado 7, hermanos. No se han logrado todos, porque a veces ella misma los aplasta con su cuerpo, pero hasta la fecha ha dado 7 crías, este agave azul que tengo aquí en la oficina. Pero algo que yo he notado, y es que conforme son chiquitos los tenemos que apartar de la mamá porque los aplasta con las hojas. Lo retiramos y lo vamos pasando de una maceta a otra maceta. Pero yo me he dado cuenta que cuando el agave lo retiramos de una maceta para pasarlo a una maceta más grande, sin duda que sigue viviendo, pero yo me doy cuenta que entre que yo lo quito de una para pasarlo a otra, yo puedo ver claramente cómo se interrumpe su proceso de crecimiento. Y la planta entra a un proceso en donde parece como que se detiene su crecimiento, porque le quitamos los nutrientes, o donde ya él está arraigado. Al momento de desplantarlo o de sacarlo de ahí para pasarlo a nueva tierra, a una nueva maceta, aunque es un lugar más amplio y aunque va a ser un lugar en donde él se va a poder desarrollar mejor,
Yo me doy cuenta de algo, hermanos, que interrumpe su crecimiento. ¿Sí? Interrumpe su crecimiento. Y a veces nos ha pasado, ahorita nos pasó con uno de ellos, que entre lo que lo pasamos de una maceta a otra maceta, su raíz se pudrió y se murió. Entonces, el establecimiento viene, como ya te dije, por lo regular, como resultado de las 3 cosas primeras de las cuales ya hablamos. El árbol que es trasplantado continuamente, hermanos, la planta que es trasplantada continuamente, puede ser que muera en el camino, o puede ser que no dé fruto, o puede ser que interrumpa su crecimiento, como ya te platiqué. Y esto tenemos que traerlo a nuestra vida, hermanos, porque la verdad es que hay muchos hermanos en la vida de las iglesias, del cuerpo de Cristo, que se están constantemente moviendo de iglesias, moviéndose e impulsados por sus sentimientos de un lugar a otro. Muchos de ellos están buscando cosas, quizás una doctrina que les satisfaga, quizás a lo mejor lo que se da en su congregación ya no les llena, quizás ya no les satisface, quizás están buscando alguna palabra más profunda, basado a lo mejor quizás en sus necesidades, o en lo que hay en su corazón, o en sus sentimientos. Quizás algunos de ellos, quizás basado incluso en no valorar la palabra que les dan en su iglesia. Quizás están buscando un alimento que ya no les satisface donde ellos están. Finalmente terminan moviéndose de un lugar a otro, picando aquí, picando allá, buscando doctrina por allá, buscando por allá. Y sabes que este tipo de hermanos entran en un periodo en donde dejan de crecer, porque finalmente después de todo esto y después de estar probando un alimento y probando otro alimento y probando otro y otro y otro, terminan teniendo una serie de sabores en la boca que ya no terminan por no satisfacerles ninguno. Terminan algunos hermanitos, como dice, creo que había una película que se llamaba Ni de aquí ni de allá. No terminan por establecerse en un lugar, frenan su crecimiento. Entre el buscar una cosa y buscar otra, terminan perdiéndose en un mundo de sinsabores o de 1000 sabores que llegan por alimentos espirituales que constantemente están comiendo y vienen a ser como esos árboles que terminan por no dar fruto y terminan por no establecerse y no comprometerse en un lugar o en otro lugar firmemente. ¿Cuántos hermanos se alimentan de diferentes tipos y sabores de alimentos, pero finalmente terminan siendo confundidos al no saber qué es lo que realmente quieren? ¿Cuántos días, hermanos, en nuestros días hay creyentes que escuchan tantas voces que hay allá afuera y en las redes? Y quiero decirte algo, hermanos. No estoy diciendo que sea malo que escuches a algunas otras personas, por favor, que quede bien claro y que no se malentienda, ¿sí? Tú puedes escuchar, por supuesto que puedes escuchar la enseñanza de algunas otras personas, las predicaciones, claro, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, lo menos que voy a hacer yo es tratar de controlar tu vida, ni en esto ni en nada. Lo que quiero decir es que tienes que estar perfectamente bien establecido en Cristo. Sí. En Cristo primeramente. Cristo te va a establecer, Cristo te va a fortalecer. Pero quiero decirte que tienes que estar bien establecido en Cristo. Y en segundo lugar, tienes que establecerte en una congregación. Tú no puedes andar picoteando en todos lados. Tú no debes no puedes estar brincando de una congregación a otra congregación, agarrando un poco de allá, llevando otro punto por acá, siendo un medio de llevar y de traer cosas de un lugar para otro. Eso es lo que estoy tratando de decir, que tienes que establecerte, tienes que comprometerte. Después de que Cristo te haya establecido en Él, ¿sí? Tiene que llevarte a tomar este tipo de decisiones. Ok, voy a avanzar. Y déjenme
Déjenme regresar, por favor. Es que ya se me borró aquí, pero déjenme regresar aquí. Ya estoy nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y si ustedes se dan cuenta, queridos hermanos, esta es la oración que hace Pedro al Dios de toda gracia. ¿Sí? Es una oración que el apóstol eleva pidiéndole al Señor que una vez que padezcamos un poco de tiempo, vengan tales y tales y tales y cuales bendiciones. ¿Sí? Ahora bien, necesitamos permanecer firmes, hermanos, inconmovibles, inamovibles, perfectamente en la fe que Cristo da, firmes en Él, sin vacilaciones, sin dudas. Hombre, mujer, que me estás escuchando, debes establecerte en un lugar, primeramente ya dije en Cristo, para alcanzar tus metas, para las cosas que el Señor quiere cumplir en tu vida, tus propósitos. Es menester que seas establecido por Cristo. Y en segundo lugar, por tu pastor, por tu iglesia donde te congregas, donde tú has decidido congregarte. Debes tomar decisiones serias y establecerte. Después, en tus decisiones, deben de llevarte al servicio a Cristo en tu congregación. Y bueno, esto ya es parte de otro tema, pero bueno, quise decirlo también, ahorita aquí de pasadita. Hermano, hermana, que nada nos tiene que intimidar. Las pruebas van a pasar, los sufrimientos van a venir, pero escucha bien, estamos establecidos en Cristo. No tenemos de qué tener miedo a nada. ¿Sí? A veces va a haber momentos en nuestras vidas, hermanos, que los padecimientos, las pruebas y los sufrimientos las vamos a pasar solos. Así como David, como cuando peleó con el gigante, que él tuvo que enfrentar la prueba, él tuvo que enfrentar la lucha, el padecimiento, solo. Pero van a venir padecimientos y sufrimientos en donde vamos a padecer todos juntos como ejército de Cristo, hermanos. Sea cual sea la prueba que venga sobre nosotros, sea cual sea el padecimiento que venga, con tal de que seamos establecidos, con tal de que seamos fortalecidos, perfeccionados y afirmados. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que aguantemos la prueba, hermanos. Sea cual sea esta que venga, va a pasar, hermanos, va a pasar. Lo que debemos hacer es no vacilar. Lo que tenemos que hacer es no dudar de Cristo. Lo que tenemos que hacer es mantener nuestra fe firme en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos va a dar la victoria en su tiempo. El Señor nos va a dar las bendiciones cuando llegue el tiempo. ¿Sí? El secreto es, hermanos, que nos mantengamos firmes, constantes, perfectamente establecidos. Porque sabes que, voy a decirte algo, cuando lleguemos a la meta, ¿sabes cuál va a ser la meta? ¿Y cuál va a ser nuestro honor más grande? Honrar a Dios en su presencia. ¿Sí? Porque lo vamos a ver, hermanos, cara a cara lo vamos a ver. Cuando lleguemos con el Señor Jesucristo, vamos a ver también al Padre y lo vamos a ver en todo su esplendor, en toda su gloria. Hablábamos en la semana de cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, y el Señor le contesta así: te voy a dejar ver solamente mi espalda. Y dice la palabra de Dios que Dios pasó por enfrente de Moisés, pero que Dios puso su mano para que no pudiera Moisés ver todo el esplendor de su gloria. Y entonces dice la palabra de Dios que solamente pudo ver Moisés las espaldas de Dios. Pero lo que tú y yo vamos a ver cuando lleguemos al cielo, hermanos, vamos a ver el rostro del Padre en todo su esplendor.
a través de la sangre de Cristo, a través de Cristo. Cristo es el que nos va a llevar y es el que nos va a mostrar la gloria del Padre en todo su esplendor. Esa es una razón de peso, es una razón suficiente, hermanos, para que tú y yo aguantemos por un poco más de tiempo las pruebas que nos han sobrevenido. El poder contemplar el rostro del Señor, el poder ver su gloria, pasar con Él, hermanos, una eternidad, contemplando su gloria, alabando su nombre, en un ambiente en que no te va a faltar nada, en que no vas a desear nada, que no vas a necesitar nada. Va a ser un tiempo, hermanos, glorioso, la eternidad con el Señor. Y si tú comparas, hermano, amigo, amiga, los sufrimientos que por un poco de tiempo, como creyentes, están destinados que tú y yo pasemos, hermanos, no es nada comparado a la gloria venidera. Nada. Y por último, quiero hacerte ver cómo comienza aquí el apóstol Pedro su oración que hace a Dios. Y dice, y el Dios de toda gracia. Y el Dios de toda gracia. Hermanos, aquí el apóstol no estaba levantando su voz al Dios pequeñito, ni estaba levantando su oración al Dios de una parte de gracia. Aquí el apóstol Pedro estaba levantando una oración que salía de su corazón hacia el Dios de toda gracia, hermanos. De toda gracia. Es el Dios que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Es ese Dios de toda gracia, el Dios en el cual nosotros podemos elevar cualquier oración y podemos pedirle al Señor cualquier cosa, porque Él es el Señor de toda gracia. Cualquier cosa que tú le pidas, si está conforme a su voluntad, a su palabra, el Señor te lo va a dar, hermanos. Pidamos sabiamente, pero si pedimos conforme a su palabra, hermanos, cualquier cosa, escucha bien, cualquier cosa que le pidamos al Señor, Él te lo va a dar. Solo tienes que pedir por fe al Dios de toda gracia, al dueño de todo, al dueño, al que creó todas las cosas. A ese Dios estaba Pedro elevando su oración, hermanos. Al Dios de toda gracia, al Dios que dio a su Hijo para que tú y yo podamos vivir, que podamos tener vida eterna. A ese Padre amoroso que mandó a su Hijo para morir en la cruz, a derramar su sangre, para que tú y yo pudiéramos ser justos, justificados. ¿Qué, hermanos, qué cosa, escucha, qué cosa no nos dará el Dios de gracia? Por eso aquí Pedro le pedía que nos perfeccionara, que terminara la obra que Él empezó en nosotros, hermano. Que nos afirmara en los cimientos de Cristo y que pudiera ser de nosotros un edificio para gloria de Dios. Que nos fortaleciera para que en medio de las pruebas no nos faltaran las fuerzas para seguir adelante. Para que en medio de la prueba no nos faltaran las fuerzas, hermanos, para levantarnos en el nombre de Jesús y volver a construir y a reconstruir y a mover los escombros y a ser recuperadores de todo lo que tenemos que hacer todavía, hermanos, en esta vida. ¿Qué podía el apóstol Pedro pedirle al Dios de gloria, al Dios de gracia, que no se lo diera, hermanos? Escucha bien, no hay nada absolutamente que el Dios de gracia te vaya a negar. Y luego agrega el apóstol, que nos llamó, que te llamó a ti, hermano, que me llamó a mí, a su gloria eterna en Cristo. Escucha bien, dice que tenemos que padecer por un poco de tiempo. Tenemos que padecer, hermano, por un poco de tiempo, pero escucha bien, Cristo nos llamó a su gloria eterna. Vamos a padecer por un poquito de tiempo. Pero el galardón que tenemos en Cristo, hermanos, es eterno, es grande, es interminable.
Cierto, no nos gusta padecer. Ciertamente no nos gusta sufrir. Ciertamente a veces pensamos que Dios se ha ido. Ciertamente a veces hemos creído que Dios no nos escucha, que a veces no está o que está lejos. Algunos de nosotros quizás te hayas preguntado, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para que mi negocio se haya ido a la basura? ¿Qué hice para que pudiera venir sobre mí esta enfermedad? No has hecho nada, hermanos. No has hecho nada. Este tipo de padecimientos y este tipo de pruebas te sirven para que te des cuenta qué tan firme estás en Él, qué tan perfecto eres en Cristo, qué tan fortalecido estás en la palabra de Dios. Y si de algún modo te sientes débil, ora al Dios de gracia, porque el Dios de gracia no te va a negar nada, hermanos. Nada nos va a negar el Dios de gracia, escúchalo bien. Nada de lo que le pidamos. Él es el Dios de gracia y Él está esperando que nuestras voces sean oídas en la eternidad. Ora al Señor de gracia, que nos perfeccione, nos establezca. Padre, en el nombre de Jesús, y con esto acabo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana, Señor, a la vida de tu iglesia, al cuerpo de Cristo, Señor, y así como oró el apóstol Pablo, Señor, que aunque pasemos por un poco más de tiempo, Señor, tú, Padre, vengas y nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas en Cristo Jesús, Señor, porque tú eres el Dios de gracia. Eres el Dios que nos llamó y tú nos llamaste, nos vas a justificar, Señor. Tú también, si nos llamaste, Padre, también nos has predestinado, porque también, Señor, nos has justificado, Padre, y te vas a glorificar en nuestras vidas. Cada día que pase, Señor, la vida del creyente tiene que venir a ser el proceso por el cual tú nos estás llamando a hacer, Señor, una obra de arte, Padre, que estás comenzando en nosotros, Señor, y tú eres un Dios que termina las cosas que empiezas. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que como obra de arte tuya que somos, Señor, todo el cuerpo de Cristo, toda tu iglesia, Señor, tú nos vas a llevar cada día de victoria en victoria, Señor, nos vas a ir perfeccionando, nos vas a ir afirmando cada día más en Cristo Jesús, Señor. Nos vas a seguir dando las fuerzas para seguir adelante, Señor. Y cuando todo esto sea establecido, Padre, por ti, Señor, que en el momento en que la iglesia vuelva a reunirse, Padre, en el momento en que la iglesia vuelva a unir sus voces, Señor, para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, todos juntos vamos a venir a darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú mandas la prueba, porque tú mandas, Señor, en los padecimientos y los sufrimientos, pero nos vas a probar como se prueba, Señor, el metal a través del fuego, Señor. Quitarás de nosotros todo lo que no nos guste, pero nos vas a llevar a un nivel más alto en lo espiritual, Señor. Nos vas a establecer en una iglesia, nos vas a establecer en Cristo, nos vas a comprometer solo contigo, Señor. Y esto va a ser porque tu pueblo va a ser un pueblo que va a ser fuerte, Señor, en Cristo Jesús. Vamos a predicar de ti, no nos vamos a cansar de hablar de ti, no nos vamos a cansar. Aunque los vientos arrecien, Señor, aunque seamos árboles movidos por el viento, Señor, no nos vamos a cansar y vamos a caminar, Señor, porque sabemos que el galardón que tienes por delante de nosotros, Señor, estas 4 bendiciones de las que hablaba el apóstol Pedro, o clamaba a ti, Señor, que vinieran sobre la vida de la iglesia, Señor, a través y después, única y exclusivamente, después de que el periodo de tiempo de prueba viniera, Señor. Padre, estamos listos y esperamos en ti que este tiempo de prueba concluya, Señor. Y aunque creo que van a venir otros tiempos de prueba, Señor, con esta palabra que tú nos has dado en la mañana, vamos a estar conscientes y vamos a esperar los vientos de prueba que sin duda van a seguir viniendo, Señor, sobre tu iglesia, porque tú así lo has determinado, Señor, hasta el tiempo en que tú vengas y recojas tu iglesia. Y en el nombre de Jesús, por lo pronto, Señor, queremos decirte que te amamos, que esperamos en ti, esperamos las pruebas que vienen después de los padecimientos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y por esta preciosa palabra, Señor, que has traído sobre tu iglesia, Dios. Padre, la recibimos con humildad, la recibimos con amor
y pedimos que se haga viva, que se haga carne en toda la vida de nuestra iglesia, en nuestra amada iglesia, Señor, que es tuya, por cierto, Señor. Solo es tuya, pues tú eres el único que pagaste el precio por ella, Señor. Tu sangre, Señor, nos recuerde todo el tiempo que somos seres comprados, que debemos ser un pueblo humilde, satisfecho con lo que nos das, Padre, bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Está bien, hermanos, pues espero que el Señor les haya bendecido esta mañana, que la palabra de Dios les haya nutrido. Y yo les doy gracias por su atención, por todo su amor. Manténganse firmes, manténganse en oración, en comunión con la palabra de Dios. No se relajen, no son tiempos para relajarnos. Como ya lo dije, son tiempos de prueba, son tiempos de búsqueda constante del Señor. Y yo te quiero pedir, hermano, que no te canses. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, hermanos, el Señor nos va a bendecir y el Señor va a terminar la obra que empezó en ti y en mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y porque Dios te ama y porque Dios me ama. Si tú todavía no conoces a Cristo, si eres una persona que has escuchado este mensaje y esta predicación, pero si todavía no conoces a este Dios de gracia del que hablé, yo quiero decirte que está a tu alcance. Lo único que tienes que hacer es una oración y decirle: querido Jesús, aquí estoy. Yo quiero que tomes el control de mi vida. Yo quiero que perdones mis pecados. Creo que no puedo seguir adelante si no vas tú conmigo. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones, que vengas a mi vida, que me establezcas, que me fortalezcas, que me hagas permanecer en ti. Y yo, como pecador que soy y que reconozco, me rindo a ti de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por todo. Los dejo y creo que ahora sí me voy a despedir como Joaquín López Dóriga. Hasta pronto, y dejo este lugar vacío para apagar la transmisión. Bendiciones en el nombre de Jesús. Les amamos. Mi esposa, todos mis hijos les mandan un caluroso saludo y que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.